Seguimos con otra revolución tecnológica, que los antropólogos le han dicho la revolución pastoril, la entrada de la ganadería. ¿Se acuerda que algo dijimos de que la ganadería y la agricultura, las hordas y las aldeas no podían convivir? Porque cuando llegaba una horda con sus animales a una aldea le comían todos los cultivos, por ejemplo. Bueno, en el caso concreto de Europa, las hordas se fueron para el norte, los pueblos nórdicos, los bárbaros, y el Imperio Romano fue básicamente agrícola. Las invasiones de los bárbaros, que habrán oído tantas veces ustedes hablar, y la caída del Imperio Romano en poder de los bárbaros, eso es uno de los componentes que ya no parece tan tecnológico. Pero esto sí, esa vinculación de los que trabajaban con animales, de los que hacían producción vegetal, trajo una cuestión tan importante como la tracción animal. En los imperios esclavistas, la fuente de energía era el brazo esclavo. ¿Sí? Cuando aparece, no es que aparezca, cuando se perfecciona la tracción animal con la revolución pastoril, aparece básicamente el caballo y después también la mula. Pero básicamente el caballo como animal de tiro. Claro, uno puede decir, pero caramba, Alejandro Magno no tenía caballos de tiro. Sí, claro que tenía. ¿Y cómo tiraban los caballos de Alejandro Magno muchísimos años atrás? Y bueno, tenían el dogal, tiraban con el cogote. Tiraban con el cogote y entonces se apretaban las arterias yugulares y circulaba menos la sangre y ahí nomás. Podían tirar solamente una carga muy liviana. Además, andaban en patas los caballos. Quiero decir con esto que no tenían herraduras. Entonces se desgastaba esa uña, que es el vaso, pisaba con el hueso. El que anda a caballo sabe perfectamente que un caballo con herraduras se puede utilizar muchísimos años, en tanto que sin herraduras bastante poco tiempo, porque las patas se arruinan. La pechera, para que el animal tire con los encuentros, y las herraduras cambiaron el mundo. ¿Cambiaron el mundo en qué sentido? Al aparecer la tracción animal, resulta que ya no hacía falta el brazo esclavo, que el caballo comía menos, tenía mucho más fuerza, trabajaba mejor que los esclavos. Eso es un componente tecnológico importante. Y digan, pero entonces no fue solamente la pechera que trajeron los bárbaros, fue también la rueda, el hierro, la carretilla, el molino, los canales, una cantidad de cuestiones que llegaron de la antigua agricultura china, un imperio de regadío, cuando Marco Polo, 1000 años después llegan a Europa y cambian la agricultura europea. Teníamos acá la revolución pastoril, acá estamos hablando, fíjense el salto que pegamos. Empieza desde el año 500 con la caída del Imperio Romano y se extiende, uno puede decir, hasta el año 1800. Ese periodo oscuro de la humanidad, donde no hubo imperios, por lo menos en nuestro antecedente que es Europa, y donde la tracción animal sustituye en cantidades progresivamente crecientes a la fuerza de los esclavos. La palabra general que vamos a seguir usando para ubicar este tipo de agricultura con que hoy se la denomina es la agricultura tradicional. La agricultura esclavista fue una agricultura muy pobre, ¿no? Muy pobre en descubrimientos. Lo de que descubría el esclavo, como manera de perfeccionar la producción, difícilmente se lo comunicaba gozosamente al amo que lo maltrataba, ¿no? Pero acá tenemos entonces esta cuestión. ¿Qué pasó con la caída del Imperio Romano, organización política? Bueno, cada familia de los visigodos, ostrogodos, los bárbaros del norte, que llegaba a un determinado pueblo, decía, este pueblo es mío y yo soy el que manda, ¿no es cierto? Transformaron un imperio en una cantidad de feuditos, que los feudos se parecen un poquito a las grandes haciendas o las grandes estancias. Apropiarse de la tierra. El feudalismo, estamos hablando de una cuestión reciente, fíjense que estamos llegando casi hasta 1500, 1800, estamos encima de lo que nos pasa ahora, ¿no? Y aparece
una relación nueva. Ya no hay esclavo. El esclavo es un hombre que se puede comprar y vender, al que se lo obliga a trabajar. Un hombre que no tiene nada más que sus manos para trabajar. En el feudalismo, largo periodo, algo que se prolonga en toda la colonia americana, en todo el régimen de explotación de los indígenas, están los dueños de la tierra, los conquistadores. Se hace dueño de la tierra. Y los campesinos, ¿quiénes son? Las familias, nuevamente, productores familiares que sí tienen herramientas de trabajo, que sí tienen animales de trabajo, y entonces se asocian, entre comillas, no muy libremente con el terrateniente, el dueño de las grandes haciendas, desde romanas hasta coloniales, desde la caída del Imperio Romano hasta coloniales, cede parcelas de tierra a familias campesinas para que las trabajen y le den, por ejemplo, la mitad, para poner un número de la producción. Y acá ya aparece un numerito, ¿no?, que se mantiene hasta la actualidad. ¿Cuántas familias se da? Bueno, dependerá si tiene riego, si no tiene riego, con cuánta cuánto puede trabajar una familia. Más o menos 2 hectáreas. Más o menos 2, 4 hectáreas si es una familia grande, 1 hectárea si es con riego, en fin, pero por ahí. Entonces la relación era, este hombre, este campesino, no podía irse, no tenía derecho a irse del lugar, pero sí tenía derecho, por ejemplo, es un caso a la mitad de la producción, por ejemplo, a pagar con trabajos en las tierras del dueño de la tierra, pagar con trabajo el arrendamiento. Yo hago la agricultura, él tiene vacas, yo le cuido las vacas y con eso le estoy pagando las 2 hectáreas que me cede para que yo viva y obtenga mi alimento. Ahora acá es donde viene, y bueno, ¿y de acá qué pudo venir? ¿No es cierto? ¿Qué pudo llegar de aquí? Bueno, eran las familias las que durante no menos de 1000 años están acumulando experiencias sobre el terreno. Esa familia campesina tenía esa tierra y solo esa tierra. Tenía que obtener la mayor cantidad posible para vivir mejor, porque tenía que pagar por el uso de la tierra, además. Pero al mismo tiempo tenía que conservar esa tierra. Todo lo que se llama la agricultura conservacionista surge de las largas experiencias de la agricultura tradicional, de cuando cae el esclavismo y además el caballo sustituye al esclavo, ¿no? Y aparece esta cuestión. Entonces, ¿de dónde obtenían los campesinos los fertilizantes, los campesinos del feudalismo? ¿Cuál es la fuente de fertilizante que primero se les ocurre? ¿El qué? ¿Perdón? El estiércol, fundamental. Pero el estiércol inclusive procesado, ¿no es cierto? Se hacía con el estiércol, se agregaban restos vegetales, se hacía el compost y se utilizaba eso. Otra cuestión, ¿cómo hacían para controlar las plagas y las enfermedades? ¿Quién controlaba a las langostas, por ejemplo? ¿Tenían DDT? ¿Tenían agroquímicos? Entonces, ¿quién controlaba que no hubiera una excesiva proliferación de orugas, o de tucuras, o de langostas, o lo que fuera? ¿Quién controlaba eso y cómo? Los enemigos naturales de las plagas, imitando el ecosistema natural, ¿sí? Entonces, si teníamos una diversidad de cultivos, no uno solo, y en los diversos cultivos había diferentes poblaciones de aves, roedores, insectos, microhimenópteros parásitos, bacterias y hongos que parasitaban a los animales, acá está todo el tema del uso de los ciclos naturales, el ciclo natural y de los equilibrios naturales. Ninguna especie en un ecosistema equilibrado puede reproducirse en exceso porque se transforma en alimento de otra. Los enemigos naturales de las plagas. Y los nutrientes, el reciclado natural. Lo primero que ustedes me dijeron fue el estiércol. Eso tendríamos que agregar todos los restos vegetales, los rastrojos que quedan después de la cosecha, picarlos, enterrarlos, la importantísima rotación de cultivos. Si nosotros hacemos un cultivo aquí que nos da una gran cantidad de materia orgánica y que tiene raíces superficiales, y al año siguiente hacemos otro de raíces profundas, aunque de poca materia orgánica, van a estar sacando los nutrientes de distintas profundidades y van a estar también reponiendo, ¿no es cierto? La diversificación y las rotaciones, diversificación, hacer varias cosas en una sola, y las rotaciones, organizarlas de modo inteligente, es la cuestión. Y esto es lo que se hace ahora,
Hoy en día, la agricultura, a nivel de cada finca, ¿es diversificada o es de monocultivo? Es monocultivo. ¿Y eso qué problemas trae? ¿Cómo reponemos los nutrientes del suelo? Mediante fertilizantes. ¿De dónde salen los fertilizantes? El 80%. De la petroquímica, del petróleo. ¿Tenemos petróleo para toda la eternidad? Ni remotamente, ¿no es cierto? Entonces acá estamos ante determinados problemas, ¿no? ¿Cómo controlamos las plagas? Los insectos y las enfermedades, ¿con qué? Con agroquímicos, con insecticidas, todo lo que es sida significa matar la vida. Y eso está trayendo problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, problemas de contaminación.